¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una edición más de estas entrevistas especiales. Agradecemos a 2PM Noticias por brindarnos este espacio para facilitarnos y darle lugar a estos diálogos. En esta ocasión el diálogo será sobre liderazgo, educación, formación y visión de servicio. Nuestro invitado del día de hoy es nuestro amigo Cristian Bojorquez. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Osnar, por la invitación y a 2PM Noticias por este espacio. Muy bien, Cristian. Pues aquí vamos a tratar, Cristian, de conocerte. Mucha gente a lo mejor te conoce en el servicio público, como docente, como capacitador. Vamos a hablar de todo eso, pero también vamos a tratar de conocerte un poquito más como persona, Cristian. Claro que sí. Entonces, para iniciar, voy a leer tu reseña, Cristian. Cristian es ingeniero químico e ingeniero industrial, administrador por el ITSON. Más de 28 años de experiencia en la Secretaría de Educación Pública. Docente directivo y ex subdirector de enlace en Sonora de los planteles del CECATI. Electo 2 veces presidente del Consejo Regional Noroeste de Formación para el Trabajo. Impulsor de programas de capacitación para sectores estratégicos del noroeste de México. Participó en el desarrollo de más de 15 nuevas especialidades de capacitación. Escritor y conferencista, y el autor de la novela Joseph, Amor en las Venas. Excelente reseña, Cristian. Vemos que tu trayectoria pues es bastante amplia. Yo quisiera preguntarte, si tuvieras que regresar al momento en que decidiste dedicar tu vida a la educación y al servicio, ¿qué fue lo que marcó ese camino? Sí, gracias por esa pregunta, porque considero que cuando vamos avanzando en la vida nos replanteamos, ¿tomé el camino adecuado o pudiera retomarlo? Y es ahí donde lo valioso es, yo siempre me he dicho, me hubiese gustado empezar mucho antes. ¿Por qué? Porque joven, yo he tratado mucho con los jóvenes y descubro el talento que incluso ellos todavía no son conscientes. Por eso la literatura la he enfocado en ese sentido. Pero en la cuestión de la educación, yo soy hijo de maestros, entonces esa vocación pues desde casa yo lo vi, el ir a la escuela, no solamente como todos los jóvenes, sino ir a la escuela de mis padres cuando ellos eran maestros, ese ambiente escolar, cómo esos ciclos escolares nos van alimentando, nos van llenando. Y en ese entonces no lo tenía claro, pero se fue forjando la idea de que la escuela es una de las claves para nuestra sociedad. Lo sabíamos en el pasado, lo sabemos ahora, pero en ocasiones con este ritmo tan acelerado se nos olvida que la escuela funge como una segunda casa. Lo decimos los que trabajamos en educación y nuestros estudiantes o jóvenes lo dicen constantemente. Es que usted es como mi segundo papá, es que aquí me siento como en casa o es mi segunda casa. Los demás tiempo comparten, ¿no? Así es. Pero ya que salimos del ámbito educativo, a veces damos por hecho que la escuela es una etapa por la que tenemos que pasar, pero es una etapa que nos marca, nos forja el carácter y sobre todo nos ayuda a sembrar las semillas de lo que será nuestro desarrollo en el futuro. ¿Qué quisiera? Haberlo comprendido antes, confiar más en un servidor y en todos los jóvenes de mi edad cuando éramos contemporáneos, a pesar de nuestra corta edad, porque ese es uno de los detalles. En ocasiones decimos, es que estamos muy jóvenes, no podemos. Tal vez no podamos hacer algunas cosas propias de más edad o de haber terminado ciertas carreras, pero eso no significa que no podamos hacer algo con la edad que tenemos y la energía. Entonces, haber iniciado antes y sobre todo impulsar más fuertemente el valor de la educación para todos. Y el irlo intentando es parte de ir agarrando experiencias, ¿no? Nadie nace sabiéndolo todo. Exacto. Y no nos va a salir todo excelente a la primera. Y si sí, pues qué bueno. Pero si no, de alguna u otra forma va a servir para ir adquiriendo experiencia. Exacto. Muy bien, Cristian. Has liderado equipos tanto en Sonora como a nivel regional, ¿no? Ahorita lo decíamos en tu reseña. ¿Cuál consideras que es la principal diferencia entre ser un jefe y ser un verdadero líder? Okay. Número 1, la acción, el hacer. Obviamente
hay procesos ya diseñados, obviamente hay sistemas ya implementados que pueden trabajar, o sea, facilitarnos, pero siempre tenemos que estar haciendo, ejecutando, pensando, planeando, que no se quede en papel esas intenciones o en esas ideas, porque el ejemplo es el que marca la diferencia. Cuando uno es el que da el primer paso, no para que lo sigan, sino para que nos acompañemos. Y es la base de la cooperación. Ahora hay tanto talento, o sea, hay tantos distintos profesionales en áreas técnicas, en áreas psicológicas, en áreas de conducción de equipos de trabajo, y tanta información que uno puede saltar de una disciplina a otra, como vimos, de ingeniero, a veces a sociólogo, a veces escritor, manejar las habilidades blandas, manejar el arte para perfeccionar algún proceso, producto. Pero lo que voy es de que la cooperación es lo que marca el cimiento y es lo que nos puede llevar lejos. A pesar de la gran experiencia que pudiera pensar alguien que tiene, siempre se ocupa la cooperación. Todo lo que existe y que vale la pena fue un conjunto de aportaciones individuales, pero que se sumaron a un gran proyecto. Eso es cooperación. Lo hemos visto en todas partes, me tocó verlo y experimentarlo. La parte que nos tocaba a nosotros era el área técnica de los trabajadores, o en el caso de los jóvenes es el aspecto socioemocional, que es un ingrediente, pero sumado a lo que aportan los demás, esa es la gran cooperación. Y de ahí surge un liderazgo que puede responder a la actualidad. Porque es sencillo mandar, es sencillo ordenar, es sencillo seguir normatividades, es fácil seguir los procesos y sistemas, pero más pronto que tarde pueden quedar obsoletos. Más pronto que tarde, las personas que nos rodean pueden incluso desarrollar habilidades superiores a quien está al frente. Por eso se requiere un liderazgo. El liderazgo no le teme a estar rodeado de personas más competentes. El liderazgo no teme a que sus ideas no sean las mejores. El liderazgo, el verdadero líder, le teme a no permitir que todos los integrantes de su equipo brillen. Cuando es un verdadero líder, ve que su trabajo es que brille el gran proyecto o alcanzar la visión, pero a través del gran talento especializado de cada uno de los integrantes, exactamente. Coincido totalmente. Y pudiéramos decir, nada más para cerrar, ¿cuál es la función del líder a pesar de saber, de actuar? Es tener esa sensibilidad que en ocasiones no se dice en los liderazgos, porque el liderazgo se ve algo como de mucho carácter, de mucha energía, y sí lo es, pero también de la sensibilidad para poder saber quién es el mejor o la mejor para las determinadas tareas y sumarle al mejor o la mejor y hacer esa gran tarea en conjunto. Sensibilidad también es un punto. Y saber motivarlos, coordinarlos, es un conjunto de ideas, como mencionabas, pero también de esfuerzos de todos, porque no siempre bastan las ideas. Hay equipos que hay muchas personas que pueden aportar ideas, pero yo creo que también para que el equipo salga avante, es importante que todos cooperen de alguna manera, con algún esfuerzo también. Exacto. Y el líder es el que tiene que buscar ese camino, pues no, empatar las ideas con el esfuerzo de todos. Sí, vamos poniendo un poquito sobre lo que manejamos también ya en el campo laboral o en el día a día. Todos tenemos anhelos, aspiraciones y sueños, pero también todos podemos formar parte de un sueño y una aspiración superior. El liderazgo que ya tiene la experiencia, la sensibilidad y sobre todo los tropiezos, que se ha caído y se levanta, detecta que es imprescindible poder alinear con cada uno de los integrantes su aspiración personal e individual, con ese gran sueño y aspiración, ya sea de la familia, porque la familia pues es la principal organización, ya sea de la ciudad, del municipio, la empresa o el grupo activista para lograr algo. El liderazgo también es encontrar ese puente o diseñar ese puente con cada uno de los integrantes del equipo, de cómo mi aspiración personal o mi deseo de poner al servicio mi talento personal
pueda alinearse y sumarse a ese gran proyecto que solo en conjunto lo podemos lograr. Te lo pongo muy sencillo. A mí me gusta repetir mucho una historia de cómo se venció a la polio en el pasado, en el siglo pasado. Sí. Era una idea simplemente, salvar a los niños de la polio porque era una enfermedad que los afectaba. Y un científico decidió dedicar su vida para salvar a los niños. Y se fueron sumando otros científicos, empresas farmacéuticas, gobiernos, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, por una sola visión, una gran visión que era salvar a los niños del mundo de la polio. Y era una causa en común. Una sola causa. Pero lo maravilloso es que cada uno, para lograr esa gran causa, crecía académicamente, crecía humanamente, las empresas ponían a disposición su equipo, su capital, todos los involucrados crecieron en lo individual o en lo particular con el fin de hacer o llegar en esa gran causa. Excelente. Jonas Salk es el nombre del creador de la científico. vacuna, el científico, Jonas Salk. Oye, Cristian, después de casi 3 décadas en educación pública, ¿qué crees que sigue haciendo falta para que México realmente transforme vidas a través de la educación? ¿Qué hace falta para dar ese salto en educación? Sí. Creer verdaderamente en la escuela. Creer que a través de la educación y formación de habilidades, porque obviamente es muy importante, todo parte del pensamiento, pero una vez que nosotros a través de la educación podemos proveer a las nuevas generaciones del conocimiento disponible para que ellos lo utilicen y lo mejoren o incluso vayan más allá, también es muy importante el entrenamiento de habilidades. O sea, porque información, ahora sí que la información la tenemos disponible, pero una habilidad es saber qué hacer con esa información y eso se puede desarrollar en la escuela. La madurez socioemocional, la familia pues es el primer vínculo, es la primera escuela que tenemos para desarrollar y convivir con los demás. Sí. Pero la escuela es la segunda si creemos verdaderamente en la escuela. Yo soy duro en este sentido porque, como bien lo dices, casi 30 años en educación y no solamente he estado dentro de las aulas o de las escuelas, he tenido la oportunidad de ir a otros ámbitos como escritor, pero también a la industria en la formación para el trabajo. Y eso me ha permitido hacer ese cruce de ideas, de opiniones, y no quedarme solamente con las que en la educación manejamos. Y veo que debemos de creer más en la educación. ¿Y cuál es la mejor forma de creer en la educación? Invirtiéndole realmente y monitoreándola año con año. ¿Qué quiero decir con esto? La educación se escucha muy padre y todos lo sabemos, que es la herramienta que tenemos para mejorar el mundo, mejorar sociedades, y sí es cierto. Pero de las palabras a poner manos a la obra, lo que se requiere para generar las condiciones para que las nuevas generaciones efectivamente reciban una educación para afrontar los nuevos tiempos, es trabajo, es bastante trabajo. La vocación del maestro, la infraestructura, todo el equipo alrededor, porque se requiere la psicología, se requiere la nutrición, se requiere el deporte, se requiere el acompañamiento, todo eso desarrolla verdaderas habilidades del ser humano para que independientemente del camino que elija, lo va a hacer de excelencia. ¿Cómo podemos decir que creemos en la escuela? Simplemente veamos si se está invirtiendo en la escuela. El presupuesto El presupuesto, eso es muy sencillo. Y número 2, si estamos enfocados en verdaderamente ejecutar lo que está destinado para la escuela. Un aula vacía es una gran inversión, pero sirve de poco. Un aula con los jóvenes y maestros y acorde para llevar a cabo la educación es una excelente inversión con muchas retribución en el presente y en el futuro. La escuela, imagínense, reflexiones, ¿no? del ámbito educativo, pero nos vamos más allá. Si un niño o una niña, toda su trayectoria escolar, estuvo en escuelas con infraestructura digna, con maestros capacitados, con
un acompañamiento sensible y humano, con calidez. Que el área, vámonos más allá de los departamentos de psicología, de acompañamiento, de tutorías. Eso se puede hacer, pero sin que falte la calidez, la sensibilidad. Termina el grado que sea, termina la preparatoria y se ingresa al campo laboral. No va a permitir que su entorno sea menor a lo que él le tocó vivir mientras sus años de estudio, de escuela. ¿Qué quiero decir? Si yo fui formado en un ambiente de limpieza, de disciplina, de orden, de calidez, de sensibilidad, donde más que la competencia con mis compañeros, es una competencia conmigo mismo por construirme una mejor versión. O sea, yo mañana tengo que ser mejor que mi versión de hoy. Al centro laboral que llegue ese joven o esa joven. No va a permitir menos que no va a permitir menos y va a ser un agente de cambio y mejora. O un profesionista, un médico, un maestro que por alguna razón llega a un hospital, llega a administrar una unidad, llega a una empresa. Si durante todos sus años de formación verdaderamente estuvimos comprometidos con la calidad de la educación y la excelencia, porque decía Sócrates, no hay profesión más gratificante o más honorable que además de educar a tus hijos, educar a los hijos de los demás. Ya hablaba de educación. Entonces, si verdaderamente creemos en el poder de la educación para mejorar nuestra sociedad y se ve durante toda la trayectoria educativa de los niños y jóvenes, entonces cuando egresen y dejen sus escuelas, no van a permitir algo menor que la calidad y excelencia que recibieron donde su formación. Y si por alguna razón llegan a un lugar que no tiene esa excelencia, no van a permitir que continúe y lo van a mejorar día con día. Tal vez se tarden, pero la meta va a ser: yo quiero que este lugar sea igual o mejor que como a mí me formaron. Por eso la educación es tan poderosa. Es un ejemplo tan claro como yo le voy a regalar las primeras flores a mi hija. ¿Para qué? Para que o le voy a abrir la puerta a mi hija al subirse al carro, al bajarse. Y la acostumbras también a que no espere menos. Pues, exactamente. Ahorita mencionabas, Cristian, acerca de que fuiste creado por padres maestros. Uh-huh. Fíjate, yo también, mis padres pues fueron maestros, tuvieron un colegio y también kinder y primaria, pues en el colegio de mis papás. Y recuerdo yo la frase del escudo del colegio, decía: educar es redimir, la otra cara de la enseñanza. ¿Qué me puedes decir de eso? Tú que fuiste toda tu vida de docente, ¿educar es redimir? Sí, verdaderamente. Ahora lo manejamos como para que sea un poquito más extenso. Educar es redimir porque siempre vamos a tener, el ser humano lleva en su ADN el progreso constante. Por eso estamos aquí, en la humanidad. Si no, nos hubiéramos quedado en la Edad Media, no hubiéramos tenido tantos inventos, no hubiéramos dominado la naturaleza, ni estuviéramos con tantos avances científicos al grado de hasta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, educar es redimir porque siempre nos vamos a sentir en deuda con la generación anterior. Siempre. Entonces, a través de la educación queremos como que pagar esa deuda. O sea, siempre sentimos que pudimos haber hecho más, pudimos haber dejado más. Y la escuela, para decirlo de otra manera, sí es redimir porque es la gran oportunidad que tenemos para mejorar nuestra sociedad. Si por algún motivo no tuvimos la suerte de nacer en una familia con papá, mamá o una familia normal, pero ahí está la escuela. O sea, la escuela puede ser esa segunda familia si nos la tomamos en serio para acompañar a ese joven o a esa joven. Y lo que no pudo obtener en casa, que es lo mejor, es lo ideal, pero si no sucede, para eso está el soporte que provee la escuela y el Estado a través de la escuela o la sociedad a través de la escuela. Entonces es como siempre podemos hacerlo mejor y aunque lo hagamos de excelencia hoy, los que trabajamos en educación siempre sentimos que pudimos haberlo hecho mejor porque nuestro ambiente son las personas. Tal vez una pieza de un automóvil, tal vez un implemento médico, tal vez en la industria aeroespacial, que me gusta mucho que ellos dicen, manejamos 3 niveles de seguridad.
Si nos falla el primero, entra el segundo. Si nos falla el segundo, entra el tercero. Si nos falla el tercero, entonces es de que no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces esos 3 niveles a mí me quedó claro. O sea, es porque hay vidas. ¿Por qué 3 niveles de seguridad? Porque si falla en el aire, pues no hay segundas oportunidades. Debemos verlo así en la educación. No podemos permitirnos fallar mientras estamos formando las nuevas generaciones, porque son personas, son vidas. Tal vez no veamos la catástrofe de un fallecimiento, pero sí es una catástrofe al futuro, algo de que va al precipicio. Dentro de 5, 10, 15 exactamente. Años. Entonces, educar es redimir exactamente porque la escuela es la gran oportunidad que tenemos para siempre estar mejorando nuestra sociedad. Y por la excelencia que lleguemos, el ser humano, y a través de la educación, va a sentir que podemos hacer más. Va a quedar algo pendiente. Muy bien, Cristian. Cristian, impulsaste programas que beneficiaron a miles de personas y desarrollaste nuevas especialidades de capacitación. ¿Hay alguna historia o algún alumno o trabajador que te haya hecho pensar, todo este esfuerzo ha valido la pena? Claro que sí, muchísimos. Obviamente en las clausuras de cursos, como decimos, la formación para el trabajo son habilidades ya técnicas, habilidades manuales o también habilidades en distintos rubros como el dominio de un segundo idioma, el inglés, el francés, que también estaban dentro, que ahorita son muy valoradas. Vemos en destinos turísticos de nuestro país que están en auge. Ellos siempre lo dicen, o sea, independientemente de mi profesión o mi carrera, dominar un segundo idioma, sobre todo el inglés, es lo que me abre puertas y me permite ahora sí utilizar todo lo que sé, toda la técnica. Entonces, como una habilidad abre oportunidades y sobre todo consolida. En ese sentido, pues me tocó ver muchísimos casos. O sea, recuerdo uno precisamente en todos los municipios del estado de Sonora o de la región, en el cual eran torneros, porque se trabajaba con tornos, o sea, un oficio que incluso se está perdiendo porque ya no vemos tantos talleres. Yo llevé torno en la secundaria, en la técnica 12. Ahorita ya no, está cerrado ese taller. ¿Por qué? No sé, pero no hay taller. ¿Por qué? Porque nos fuimos mudando a otras habilidades, tal vez no tanto de manufactura. El torno es una de las bases o los cimientos para una empresa o para una producción de manufactura, por toda la metrología que tiene, transformación del material y el uso de las herramientas. Entonces, al ver cómo jóvenes, pues obviamente era su opción, porque no podían tal vez seguir con otras oportunidades y era capacitarse como tornero mecánico o soldadura y pailería, que es otra. Y al verlos 10 años después, que tenían sus talleres, siendo proveedores de maquiladoras, las que están, Maquilas Tetacawi, Maquilas Rocafuerte, aquí mismo en el Parque Industrial, en Hermosillo, con la llegada de la compañía Ford. Obviamente llega la Ford, pero requiere mucha proveeduría local. Entonces ahí es donde ellos hicieron sus grandes empresas, o sea, son empresas grandes, de mucho trabajo, de mucha especialización, pero todo inició cuando ellos concluyeron un curso de capacitación. Ese empeño, esa primera habilidad, desarrollándola constantemente y ya por su cuenta luego obteniendo mayores certificaciones, mayores equipamiento, contratando técnicos especializados, los llevó a tener esas empresas que incluso proveen maquilas internacionales o extranjeras, o nacionales también. Eso por mencionarlo. Otro también, vámonos a algo todavía ya no del sector industrial, el sector del cuidado personal. Unas especialidades que la sociedad acude mucho son los cuidados belleza y cuidado personal, corte de cabello, el cuidado de la piel, la imagen personal. Entonces uno ve las graduaciones, cómo se emocionan las generaciones de jóvenes, hombres y mujeres, porque el talento está en ambos géneros, y ve uno que de repente tienen sus salones o que incluso se tuvieron que mudar de ciudad por el nivel ya de expertise que tenían y estaban maquillando a ciertos actores. O sea, es una maravilla cómo el capacitarlos en una habilidad les abre las puertas. Entonces, por eso inicié también con eso. O sea, el conocimiento obviamente es nuestro cimiento, la base, pero para ponerlo en práctica tenemos que transformar ese conocimiento en una habilidad real.
que solucione, que mejore vidas, que resuelva, que facilite, que haga un ambiente mejor. Y para terminar, el último, el idioma, como había dicho, con gastronomía. En estas escuelas obviamente se capacitaban no a nivel licenciatura, a nivel cocineros o tampoco se dice técnico porque no, si tiene prepa o no tiene prepa es indistinto, se puede capacitar. Entonces es especialidad en alimentos y bebidas. Es una certificación. Es una certificación de habilidades, pero aquí lo que pesa es la práctica, es la habilidad. Entonces, como ellos de repente, cuando volvían, porque se invitaban a casos de éxito en las clausuras de especialidades, uno que nos decía es que me acabo de bajar del crucero del barco. Era cocinero, chef, o sea, ahí era indistinto. Luego hizo otras certificaciones y él ya era un chef de crucero, donde se requiere una disciplina militarizada para que todos los platos salgan al mismo tiempo, todos se vean igual y todos estén calientes o frescos, dependiendo del tipo de platillo. O sea, es una disciplina, es una habilidad, o sea, al grado casi militar, y estamos hablando de cocina, que lo aprendió ¿dónde? En un pequeño taller de alimentos y bebidas, y ahora anda viajando por el mundo. ¿Por qué? Porque se atrevió a inscribirse, a desarrollar esa habilidad que sentía que era lo que quería y que era bueno. Atrevernos, jóvenes, papás, mamás, hay que atrevernos. Si no es por ahí, no va a ser un desperdicio, porque incluso saber que ese no era mi camino ya me permite redireccionar y encontrar cuál va a ser mi camino para seguir adelante. Excelente reflexión. Oye, Cristian, para conocerte también un poquito como el Cristian, el escritor. Ajá. Además de ingeniero y educador, eres autor de la novela Joseph, Amor en las Venas. Así es. ¿Cómo nació esa historia y qué mensaje esperas que permanezca en la mente de la gente que lo lee? Pues muchas historias con el libro Joseph, Amor en las Venas. De hecho, muy agradecido con Dios y la vida por haberme permitido yo ser el vehículo de esa obra. ¿Por qué? Porque nunca pensé que fuera una historia atemporal. Este año, en noviembre, cumple 20 años de su primera publicación. Entonces son 20 años de vigencia en escuelas, 20 años formando a los jóvenes, formando el carácter de la juventud, porque si bien es una historia romántica, yo les digo a los jóvenes, es una historia más de desamor, por la adversidad que enfrentan los personajes jóvenes y no tan jóvenes. Pero no veamos la adversidad como es algo negativo. ¿Cómo se forja el acero? Con calor y presión, con altas temperaturas, con fuego y con golpes, o ahora con prensas de alta presión. No veamos los sucesos, los problemas de la vida como algo solamente negativo, como una tragedia. Siempre guardan una oportunidad dentro para forjarnos y hacernos mejores. Así como se forja el acero, así nos podemos forjar nosotros con la adversidad. Por eso Joseph, Amor en las Venas es una historia romántica, pero me gusta decirlo, es más de desamor. Cómo enfrentar la frustración y cómo, aunque no suceda todo lo que yo anhelo, eso no significa que no pueda ayudar, servir y mejorar la vida de alguien, incluso la propia. Al momento de yo querer ayudar a los demás, inconscientemente a quien más estoy ayudando es a mi propia persona. Entonces, esa novela ha recorrido muchísimas escuelas, la región noroeste. Ahora con las plataformas pues que Amazon digitales es más sencillo, pero esa novela básicamente la intención es que la juventud crea en sí misma. Vuelvo a la idea inicial. Me hubiese gustado haber empezado antes. Hubiese querido confiar, a pesar de mis limitadas habilidades, confiar más en ellas porque existían. A veces postergamos y se nos van los años. Entonces, Joseph, Amor en las Venas intenta decirle a la juventud, hoy estás vivo, hoy puedes hacer algo, y esa adversidad a la que pudieras estarte enfrentando, porque todos quisiéramos que la vida fuera sencilla, pero la vida no es sencilla, esa adversidad quiere decirte algo y es para algo, tiene un propósito. Detrás es solamente una puerta que está cerrada, pero si logras atravesar esa puerta, esa adversidad, vas a encontrar eso que estás buscando o lo que está destinado para ti. Eso es lo que quiero, y que el joven aprenda a quererse. El amor a uno mismo es la base para servir a los demás,
es la base para confiar en uno mismo y es la base para construir en conjunto una sociedad mejor. De acuerdo. Con tus otras novelas, con tus otros libros, ¿también le escribes a la juventud o solo en esta novela de Joseph? Sí, así es, en todas. Todas son temas profundos que incluso como a veces entre los mismos maestros que ya son frecuentes que varios ciclos escolares llevan el libro, luego por alguna razón dicen, no lo voy a llevar porque llegó nueva literatura, pasan 2, 3 años y luego lo retoman con las nuevas generaciones. Son maestros que constantemente, y es algo que comentamos ya después de los cafés literarios, son los libros que empiezan leyendo los jóvenes y terminan leyéndolo los papás y van a las conferencias. ¿Por qué? Porque aunque los personajes son jóvenes, todos los adultos fuimos jóvenes y nos identificamos, pero los temas son profundos. La diferencia es de que los abordan los jóvenes, y es lo que quiero decirles, que no por ser jóvenes significa que estamos en temas banales o sin importancia, no, el joven también trae muchísimos temas importantes. Entonces otros libros como Armadura, es un libro en el cual, su mismo nombre lo dice, va dirigido a la juventud, y así como Joseph confía en ti, enfrenta la adversidad, quiérete para poder ayudar a los demás. Armadura, su mismo nombre lo dice, tienes que aprender a protegerte tú mismo. Blindarte de lo negativo, o sea, las cosas negativas, o sea, hablamos de adicciones, hablamos de la pereza, hablamos de el postergar, hablamos de la pérdida de sueños, hablamos de la depresión, la apatía. Todo eso existe, pero tú puedes blindarte, por eso se llama Armadura. Y hay una historia que, gracias por la pregunta, una vez que fui al pueblo de Bacabachi, allá un poquito más al sur de Navojoa, donde una abuelita después de la conferencia fue en un plantel CECITES, se me acerca. Y fue porque quería conocerme y empezó a llorar y yo le digo, señor, ¿en qué puedo ayudarla? No, nada, me dice. Yo nada más quería decirle a mi nieto que vine a conocerlo, porque a veces muy respetuosos le hablan de usted, aunque pues antes estaba más joven, ¿no? Y porque él atravesaba problemas de adicciones y recaía. Y desde que a través de su primo, porque él sí era estudiante de CECITES, entonces se llevó la novela, pues era lectura sugerida, se lo llevó a su casa y se lo encontró el otro joven que estaba bateando en problemas, la leyó. Y desde ahí, dice, ya no ha reincidido. Y él dice, nunca voy a volver a recaer, ya lo entendí. Entonces, para la abuelita era, y es un orgullo para mí, que tal vez no merezco, pero fue un honor haber participado en la rehabilitación de ese joven a través de algo que me encanta hacer, que es escribir y compartir, pero sobre todo la enseñanza que tenía ese libro. Entonces la abuelita es una historia que me gusta contar, de cómo a veces no sabemos qué impacto puede tener lo que nosotros hacemos, pero que es con buena intención, que incluso llega a personas que no podemos ni siquiera conocer o cruzar. Ahí sí pudimos. Y la abuelita solamente quería decirle a su nieto que había tenido la oportunidad de conocerme, y obviamente pues le mandé saludos todo el autor de lo que significa el poder de la literatura, pero sobre todo el poder de comunicarnos con los jóvenes en su idioma y cuando ellos lo decidan. El joven estuvo listo, ahí estuvo un libro, Armadura, para ese joven que lo utilizó. Y nadie le estuvo indicando ni léele de tal página a él, él solito. Solito. Oye, sería bueno replicar eso en centros de rehabilitación con esta misma novela, o no sé si ya se esté haciendo, ¿no? Sí. Porque si funcionó en este chavo, puede funcionar en más. Sí, estoy en centros de rehabilitación también. Hemos hecho donaciones de la novela Armadura también en centros de rehabilitaciones. Pero bueno, ahora sí que cada quien toma. Yo cuando están así es, no, y sobre todo, como es un libro, pues dura mucho bastante, lo están releyendo, o sea, esa es la maravilla. O sea, hay escuelas a las que tengo años que no asisto, pero me encuentro a los maestros titulares de literatura o de estas asignaturas y me dicen, oye, no ha habido un año que no leemos tu libro, Joseph, Armadura o Quetzalcóatl. Entonces, aunque yo no esté presente, los libros hacen su trabajo. Qué bien. Cristian, en cuestiones de fe, de familia, mencionas dentro de tu reseña que tu familia y tú participan en el movimiento familiar cristiano, ¿no? Así es. Han sido fundamentales. ¿Cómo logras equilibrar la vida profesional con la vida familiar y la vida espiritual, sobre todo? Sí.
Eso lo pudiera escucharse como un reto, pero el verdadero reto es no equilibrarlo, porque es cuando vienen las altas y bajas, viene la inestabilidad, viene incluso la insatisfacción. Si no está equilibrada todas nuestras áreas, esas 3 áreas que mencionas, o sea, profesional, la familia y lo espiritual, va a venir la insatisfacción y uno va a tomar decisiones creyendo que son las mejores y no, son incluso hasta en el perjuicio de uno solo. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, entender que nosotros como personas necesitamos convivir. Necesitamos una base de personas donde nos sintamos seguros. Y eso es la familia o debería de ser la familia. Tristemente, en algunos casos no lo es. Por eso dijimos, la escuela puede ayudar y contribuir a esa seguridad como una segunda familia. Pero retornando, la familia. Pero la familia no debemos de verlo como algo al azar. La familia es algo que se construye todos los días. Todos los días hay que esforzarnos por construir la familia que queremos, porque ninguno de los integrantes vamos a ser perfectos, o sea, eso es imposible, somos seres humanos. Entonces, partiendo de esa idea o de ese principio de que los seres humanos somos imperfectos, entonces todos los días debemos esforzarnos por aportar lo mejor que somos a algo superior a mi individualismo, que es la familia. Claro que va a haber altas y bajas, claro que va a haber días donde no quería decir eso y lo dije, o no me comporté a la altura de mi familia, pero siempre hay que tratar de aprender de esa debilidad o de esa caída para ser mejores. Y ahí es donde entra lo espiritual, el aspecto espiritual. La lógica nos orienta muy bien, hablando en lo personal, ¿no? Esto es algo muy personal. Sí. La lógica es muy sencilla, o sea, la lógica es lógica, el sentido común es sentido común. La comodidad, yo creo que todos buscamos la comodidad, pero cuando alimentamos la fortaleza espiritual, cuando nos hacemos acompañar, y aquí está otro a veces de los errores que a lo mejor hasta que yo recuerdo haber cometido. Quiero ser más espiritual, sí, hay momentos de soledad, pero necesitamos acompañarnos en comunidad, porque lo que alguien ya atravesó por su experiencia, el tropiezo que a alguien ya le sucedió y que aprendió, me puede acompañar si compartimos la fe y el espíritu para yo no caer o no caer tan fuertemente, o incluso que si sea mi plataforma. Y si caes, saber cómo saberme reaccionar. cómo, pues entonces ahí entra el aspecto espiritual, y el aspecto espiritual es el que nos engrandece la humildad y la generosidad. Porque biológicamente el ser humano siempre quiere más, quiere progresar y quiere ser mejor. ¿Cómo tenemos que equilibrarlo? Con lo espiritual. Porque el ser humano siempre debe de comprender que los demás quieren lo mismo. Ahí está la humildad. Y tal vez yo lo quiera hoy, pero la espiritualidad me da la fuerza de saber esperar. Porque en lugar de obtenerlo solamente yo hoy, prefiero que lo obtengamos mañana muchos más. Esa es la generosidad que te da el alimentar la espiritualidad. Es difícil, y una persona muy espiritual no significa que ya no va a sentir la tentación del individualismo, del egocentrismo, de todo lo que nos ofrece este mundo con las telecomunicaciones, pero para eso está lo espiritual, lo familiar. O sea, empieza en la familia, la familia es lo que debemos de construir, es nuestra base. Y la familia se alimenta para seguir avanzando con la espiritualidad, ya no solamente de mi familia biológica, sino también de mi familia en fe. Por eso Movimiento Familiar Cristiano Católico, nosotros somos católicos y respetamos todas las creencias, y donde decidan su credo, qué bueno, porque en comunidad es como crecemos más espiritualmente. Cuando me falta la fuerza física, cuando me falta el carácter mental o la lógica mental, entra en automático la fuerza espiritual, y eso es lo que lleva a una mamá sin posibilidades de sacar adelante a sus hijos, a llevarlos a la máxima expresión. Es lo que lleva a un joven sin oportunidades, pero que estuvo acompañado y tuvo buenos padrinos o personas que vieron por él o por ella, a desarrollarse al máximo. Es un segundo motor para motivarte a ser mejor persona y a que tu familia, tu entorno, sea mejor. Así es. Y
esos dos nos llevan a lo profesional. Qué bien podemos crecer en lo profesional, pero si no alimentamos la familia y desarrollamos el aspecto interior espiritual, va a ser logros vacíos. Se va a sentir como que no tienen nada dentro. Esos logros valen por lo que significan. Y si está nuestra familia junto con nosotros, y si está un constante trabajo de crecer interiormente, espiritualmente, van a tener significado. Una vez me gustó mucho que escuché a un conferencista, no recuerdo ahorita el nombre, que dice, los significados. Un título, ¿qué significa para ti? ¿Es solamente lo que dice o lo que significa que puedes hacer por los demás? Un logro profesional, ¿es por decir que lo lograste o porque significa que puedes ayudar a los demás o que puedes inspirar a los demás a que sean mejor que tú o que logren más que tú para que sirvan incluso más que tú? O sea, los significados, o sea, ¿qué significados? Y para darle los mejores significados, tenemos que estar siempre equilibrados en el aspecto familiar y el aspecto espiritual. Y lo profesional viene por añadidura, como decimos ese término. Bien. Cambiando de tema, porque recuerdo que decías que le escribes a los jóvenes, ¿no?, en tus libros. Pero hoy muchos jóvenes sienten incertidumbre, sobre todo en Cajeme, sobre su futuro. Si tuvieras enfrente a un joven que sienta el joven ese que no tiene oportunidades, o que piense él que no tiene oportunidades, ¿qué le dirías? Simplemente que existen las oportunidades y debemos entender la modernidad, que ahora el gran reto de los jóvenes, como bien lo dijiste, parece que no hay oportunidades. El detalle es de que hay tantas opciones que no se sabe cuál decidir. Hay una frase muy importante que nos dice que el ser humano siempre logra lo que quiere. La tarea o el gran reto es decidirnos qué es lo que queremos. O sea, es clarísimo. O sea, eso es lo difícil porque hay tantas opciones. Entonces, descubrir qué es lo que queremos. Ahora sí, es un solo camino y así me tome 1 año, 2 años, 10 años, 20, lo vamos a lograr, la constancia. Ahora, en el caso como ciudad, o sea, eso es en el aspecto personal, pero como ciudad, tristemente, muchos, uno de ellos, estuve yo 14 años fuera en Hermosillo por oportunidades de empleo y veo que amigos ingenieros, o sea, están en las fronteras, están en otras ciudades, por lo mismo. Yo sí deseo ser parte de que Cajeme desarrolle oportunidades no solo para los que estamos aquí, sino también para foráneos. O sea, ser no el semillero de talento para otras ciudades, como lo estamos siendo, porque Cajeme es talentosa la gente y tiene un hub o un clúster universitario educativo genial, señal de que somos proveedores de talento de las grandes ciudades, para no mencionar las que ya sabemos cuáles son. Entonces yo sí creo que Cajeme tiene ese potencial para poder satisfacer las demandas de oportunidades de las nuevas generaciones y de personas de otras ciudades. Ser nosotros ahora ese clúster de oportunidades de desarrollo, de progreso, pero número 1, tenemos que creérnosla. Y número 2, tenemos que decidir las vocaciones. Al joven yo le diría, no te desanimes si no digas que no hay oportunidades. Lo que no hemos hecho es que no han decidido como generación cuál va a ser su vocación. Hay una vocación agrícola y agropecuaria en el sur de Sonora. Inició una vocación industrial que no ha llegado a mi ver como ingeniero, no ha llegado a su máximo desarrollo, o sea, se quedó estancada. Hay una vocación cultural. A mí me sorprende el talento de los artistas de Cajeme. O sea, son reconocidos internacionalmente, y hablo internacional porque muchos andan en los estados fronterizos, en Estados Unidos, en Canadá, y otros andan en Sudamérica, otros incluso andan en Europa, pero como son aspectos culturales muy del gremio, a veces no nos enteramos. Yo que me investigo un poquito y que me siento parte del gremio, no tan con todo mi corazón como ellos, porque como les comento, también tengo otras profesiones, hago otras cosas, pero lo poco que estoy en ese gremio veo el talento que hay en Cajeme. Hay una vocación cultural, hay una vocación agropecuaria, hay una vocación industrial, hay un talento
enorme, enorme, tanto no solo para la cuestión de manufactura, sino también para la cuestión tecnológica. La creatividad de los jóvenes cajemenses, por eso están ganando las becas de excelencia del TEC de Monterrey, por eso vemos muchos que están en las fronteras o que están yéndose a las ciudades tecnológicas como son en Jalisco o como son en Querétaro. La industria aeroespacial, como aprovecho que pues recorrí el noroeste y siempre había personas de Cajeme en las principales maquilas de la industria aeroespacial, que hacían partes de las turbinas, que hacían un alerón, que hacían el fuselaje. Siempre había personas en Cajeme. puestos clave de Cajeme. Entonces, ese talento ya no hay que exportar, o sea, hay que seguirlo exportando, pero qué mejor que se quede aquí y lo desarrolle. Yo le diría al joven, encuentra tu vocación, y una vez que la encuentres, en cooperación, no podemos solos, en cooperación, encuentra eco en aquellos que tengan la misma vocación y desarróllenla aquí en Cajeme. Tal vez te tengas que ir unos años o tal vez tengas que trabajar en algo que no es 100% tu vocación, pero si tú tienes muy clara tu vocación, vas a saber el momento exacto de dejar ese trabajo o de generar la experiencia para luego volver. Tener claro que es temporal. Así es. En lo que puedes dar el salto a lo que realmente quieres. Exactamente. Y como muchos que se fueron, incluso un servidor, pues nunca me despegué de Cajeme. Que dijimos, o sea, estoy fuera, pero yo sé que mi vida está en Ciudad Obregón, está en Cajeme, en lo poco o mucho que pueda hacer y buscando cooperación. La cooperación es fundamental. Todo lo que existe que vale la pena llevó una organización de personas. O sea, todo, por pequeños que sean los pasos, es organización. No queramos hacerlo solo, hagámoslo juntos, unámonos, la unidad, la cooperación, el apoyo, va más allá del trabajo en equipo, porque un trabajo en equipo puede ser por cumplir una meta, pero una cooperación tiene el toque no solamente material, de que terminamos lo que dijimos que íbamos a hacer, tiene el enfoque vocacional, espiritual y el legado para la nueva generación. Si yo coopero, es que estoy poniendo lo mejor de mí para eso. Y no es solamente el resultado material, es lo que puede trascender lo material. Bien. Y después de tantos años de experiencia, ¿cuál ha sido el fracaso o el momento más difícil de tu carrera? ¿Y qué enseñanzas te dejó? Bueno, fracasos, muchos, bastantes, y de varios tipos. Pudiéramos decir que uno se queda sin trabajo. Es un fracaso imagínense, de una familia de maestros, donde en el pasado la estabilidad de un cargo de maestro, de gobierno, pues es para toda la vida. Y que de repente un integrante de la familia tenga esas altas y bajas de que de repente está creciendo en su carrera profesional y lo que se puede ver como un fracaso, que ya no necesitamos tus servicios como directivo o en este cargo, pudiera verse como un fracaso, pero de esos fracasos se aprende porque uno se queda con el talento, con la experiencia y con el carácter. Otro fracaso, como bien lo mencioné, no haber iniciado antes. Yo pude haber escrito en mi etapa de adolescente, de secundaria, preparatoria, muchísimos cuentos, muchísimas historias de suspenso, muchísima poesía, que hice muy poca, porque siempre estaba en mi mente de que es que a mí nadie me ha enseñado a escribir, es que yo no he participado en clubes de lectura que antes no existían cuando yo tenía esas edades, es que aquí no hay una carrera, yo no voy a estudiar literatura porque pues aquí no hay una carrera en Ciudad Obregón o no lo tenía claro. Entonces, un gran fracaso es no hacer lo que pudiste haber hecho por no confiar lo suficiente. Ahora yo les digo a los jóvenes, escriban, háganlo. No importa tu estilo, no importan tus errores, lo importante es la esencia de lo que estás creando. Luego con la madurez y la preparación se puede corregir, editar y mejorar. Pero ¿cómo vas a mejorar algo que no existe? Vas a perder la idea. Y otro fracaso que pudiéramos decir es ser demasiado permisivo en todas las áreas de
de la vida, en lo individual. Permitirte en ocasiones tomarte un receso, por así decirlo, más allá de lo que tú sabías que ya debías de andar como que relajado, disfrutando tus logros, sabiendo que todavía hay muchas tareas por cumplir. Tal vez ya no para ti, pero sí por la sociedad. El ser permitivo, el no exigirlo, como decimos, la excelencia en todo lo que hacemos. Eso es un fracaso. Yo que pertenezco, y voy a hablar del gremio, o sea, un fracaso es haber permitido deficiencias en el aula cuando trabajé. O sea, ¿por qué no alcé más la voz? ¿Por qué no organicé más para tener mejor la escuela y el aula? Que falta algo en mi ciudad. ¿Por qué no? Cuando era más joven y uno siente que tiene más tiempo, ¿por qué permití que le toca a otro o le toca a otra? O sea, esos son fracasos también. El tiempo no se recupera, se aprende de él y se aprende de los fracasos, pero el tiempo sigue caminando, es inminente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aprender de esos fracasos, porque de un fracaso son los grandes maestros. Uno, cuando tienes los éxitos o cuando logras lo que quieres, es uno más. Pero cuando tienes un fracaso inesperado, es un maestro o una maestra que nos va a marcar y nos va a dejar huella. Y cierro esto de los fracasos, porque ahora en mis conferencias manejo la frase que la gran tarea de nosotros como adultos para los jóvenes y nuevas generaciones y a nuestro joven interior, aunque seamos adultos, es forjar el carácter, forjar nuestro carácter. Las peores condiciones, la ciudad más insegura, las menos oportunidades, pero con ciudadanos con carácter, podemos utilizar lo poco que hay y hacer algo grande y en beneficio de los demás. Todas las oportunidades, todo el apoyo, todos los recursos en manos de personas que no le hemos apostado a forjar nuestro carácter, se convierte en desperdicios, se convierte en errores que nadie paga, se convierte en impunidad, se convierte en falta de rumbo, falta de vocación, falta de visión. ¿Por qué? Si había todo, existía todo lo externo, pero faltó lo interno de cada uno de los integrantes de esa agrupación o la sociedad, que es un carácter con visión y espíritu de servicio. Fácil nunca va a ser, pero qué cosa que valga la pena ha sido fácil. Si fuera fácil, todos lo hicieran. Todos lo hiciéramos y no lo valoraríamos. Lo que nos cuesta, lo que toma su tiempo y lo que descubrimos que es el bien para los demás y para nosotros, estamos dispuestos a apostarle. Eso forja nuestro carácter. Una caída nos forja más el carácter que estar siempre invictos en nuestros éxitos. Por eso a los jóvenes les digo el carácter. Apuéstenle a forjar su carácter. Cuando se caigan o cuando no sucedan las cosas como las quieren, pregúntense, ¿qué me quiere decir esta adversidad? Y van a encontrar que hay una parte de su vida o de su talento, de sus habilidades que tienen que pulirse. Ya que lo encuentren y lo pulen, van a ver cómo van a dar ese salto. Excelente reflexión. Oye, Cristian, conociendo de cerca el desarrollo del talento humano y las necesidades de la industria, ¿cómo imaginas a Sonora dentro de los próximos 10 o 15 años? ¿Y qué debemos hacer desde hoy para llegar ahí? Una excelente pregunta y es emocionante, de verdad, porque el estado de Sonora está instalado geográficamente en un lugar muy estratégico. Número uno, voy a mencionar así datos sencillos como para poner en contexto. Correcto. Número uno, tenemos la captación solar por excelencia, me atrevo a decir, porque las estadísticas lo dicen, el número uno en energía solar. Más que incluso Emiratos Árabes, o sea, países desérticos, por la posición en Sonora. La captación solar durante el día y la calidad de la luz es de excelencia como en ninguna otra región, lo cual nos puede hacer una potencia energética, no de hidrocarburos, sino de energía solar. O sea, no es casualidad que se esté hablando tanto en Hermosillo de la energía solar, ni que hay parques ya en Puerto Peñasco, una maravilla,
parques ya solares para proveer de energía no solo a Sonora, sino también a nuestro país vecino, Estados Unidos. O sea, Sonora tiene ese potencial de de desarrollar la industria energética solar. Hay que estar listos nada más y estar dispuestos a invertir no solamente capital, sino en las habilidades, como dije. Habilidades, vuelvo a lo mismo. Habilidades para mejorar la tecnología existente, para instalar la tecnología, para dar mantenimiento. Lo que nos encontrábamos en la industria, de todo tipo, ¿no? La industria dura como la de la manufactura, como la industria blanda, pudiéramos decir, que es la industria sin chimeneas, que es la turística, donde es mucho la calidez, el servicio, los tiempos. Era el gran reto que se tiene, es contar con las personas especializadas o con las habilidades suficientes. Una vez un empresario nos dijo, es que Sonora no tiene problemas de desempleo, pudiera ser más de empleabilidad. ¿Por qué? Porque empleo sí hay, oportunidades hay, pero no le hemos invertido a desarrollar las habilidades desde jóvenes, para que cuando tengan ya la edad adulta, 18 años, ya dominen, dependiendo la vocación de cada joven, ya domine en el área ya sea manufactura, ya domine en el área de servicios, ya domine en el área de salud. O sea, ¿por qué va a llegar, por qué un joven, y eran las pláticas que tenemos y lo expongo aquí, por qué permitimos que un joven pase de un día a otro a convertirse en adulto con todo el potencial y libertad de ejecutar, de trabajar, que nos da la mayoría de edad, sin, como apenas queriendo desarrollar las habilidades o su vocación? O sea, podemos hacerlo desde la adolescencia y la preadultez, que estamos hablando que es los años de bachillerato. O sea, si la escuela no lo provee, porque hay, o sea, las escuelas son buenas, algunas tecnológicas, otras no, pero nosotros como sociedad debemos de apostarle a desarrollar más esas habilidades. La empresa, la industria, hay muchos que ya están poniendo sus propias universidades al interior para desarrollarlo. Bueno, ¿qué es a lo que voy? Sonora, una potencia energética, puede ser, turística también, porque tenemos a los vecinos de California, Arizona, Chihuahua, que no tienen sus playas, destinos de sol y playa, turística. Tenemos una gastronomía excelente. Ahora pues vemos también todo el talento sonorense en la cuestión cultural, musical, artes plásticas, escritores, creadores de teatro, de producción audiovisual. Pero bueno, Sonora puede tomar muchas vocaciones, pero las que a mí me tocó ver es, número uno, puede tener una vocación altamente especializada en manufactura, en tecnología y en energía. No por el talento de la gente y la calidad de sus universidades, pero también por su ubicación geográfica. O sea, se conecta con el Océano Pacífico, tenemos nuestro puerto, se conecta por tierra con el vecino Estados Unidos, la primera potencia todavía, y que necesita mucha proveeduría de todo tipo. Y tenemos también estados en la región. O sea, estamos en una región, se le llama una megaregión, como se ha escuchado. O sea, Sonora, por eso es la capital del noroeste. O sea, lo fue hace mucho tiempo, sentimos que perdió ese liderazgo, pero lo podemos retomar como capital del noroeste por su ubicación geográfica, donde todas las oficinas, centros logísticos o áreas de producción o de comercialización tengan a Sonora, porque de ahí es el centro de distribución por excelencia para esta megaregión, y aparte tiene su puerto. O sea, es una maravilla. Pero ¿cómo lograrlo? Sí, se habla de inversiones económicas, se habla de las universidades, todo eso, se habla de creer en nosotros, todo está muy bien. Pero pasemos del dicho al hecho, pasemos a las acciones. ¿Qué marca la diferencia que va a decidir que una empresa se instale o que unos emprendedores puedan crecer? Que desarrollemos las habilidades constantemente. Habilidades de comunicación, habilidades técnicas, habilidades de negociación, habilidades de inversión, educación financiera, todo para poder aprovechar habilidades
artísticas también que dan esa connotación, son la cerecita del pastel para toda sociedad. O sea, una sociedad también que desarrolla mucho sus artes y culturas es porque ha desarrollado mucho la ciencia. Qué curioso, a veces dicen, no, es que tienes vocación artístico-cultural. Ve el pasado, o sea, de los grandes centros culturales del mundo, primero tuvieron una vocación muy científica y eso les permitió desarrollarse para poder invertir en cultura, en educación, en todo lo demás. Entonces no están peleadas, es la gran maravilla de todo esto. Entonces, vocación de Sonora, una potencia en energía, una potencia en manufactura especializada. No la sencillita, especializada de las grandes industrias aeroespacial, automotriz y la tecnológica y médica. Y también una gran potencia en comercialización como un centro logístico noroeste que conecta con el mundo entero. Oye, ahorita que decías, Cristian, sobre energía solar y sobre las plantas de energía solar que hay tanto en Hermosillo como en Puerto Peñasco, yo creo que aquí no estamos muy lejos en Ciudad Obregón de empezar a ver esas plantas, sobre todo con la crisis climática que se ha vivido en los últimos años y que vemos que bastantes hectáreas del Valle del Yaqui se han dejado de sembrar. ¿Por qué no ver esas hectáreas que se han dejado de sembrar pues con plantas fotovoltaicas en un futuro no muy lejano? Totalmente de acuerdo. Creo que sería una buena inversión para el Valle del Yaqui. Para cerrar, Cristian, esta pregunta es más personal. Claro. Si dentro de 30 años alguien hablara de Cristian Bojorquez, ¿cómo te gustaría que Cristian fuera recordado? ¿Como ingeniero, educador, escritor o simplemente como una persona que transformó muchas vidas? Sí, una pregunta muy profunda y difícil de contestar porque, como lo mencioné, uno quiere tantas cosas o hay tantas opciones que uno no decide cómo elegir. Yo considero que, diciéndolo, queriendo hablar con mucha humildad, que me recordaran como un sembrador porque como soy hijo de maestros toda mi vida en la educación es sembrar y tener la paciencia de ver los frutos, no inmediatos. Claro que inmediatamente se ve la mejora en los jóvenes, pero el fruto real se va a ver en el futuro. Entonces, como un sembrador. Creo que por eso me gusta escribir, porque eso, un libro que no se lee, pues básicamente no tiene valor. Pero un libro, cuando es leído, quien lo lee decide qué hacer con eso que leyó. O sea, no es imposición, no estás imponiendo ni obligando a nada, es simplemente estás sembrando ideas, estás compartiendo algo, es como sembrar. Algunas semillas germinarán, otras no lo van a hacer. Ser como un sembrador de nuestra sociedad y que no se nos olvide que aunque tengamos buenos resultados y una buena cosecha, no dejemos de sembrar, porque lo que disfrutamos hoy, todo lo que disfrutamos hoy es porque alguien lo sembró en el pasado. Entonces, no creamos que la vida es así, que es de aparición espontánea. Estamos cosechando esfuerzos pasados. Entonces, quisiera ser recordado como alguien que sembró libros, ideas, que sembró ese creer genuinamente en el poder de la educación, es creer genuinamente en las nuevas generaciones, es creer genuinamente en cada uno de nosotros y creer genuinamente en todo el potencial que tiene nuestro estado, pero sobre todo que tiene Cajeme. Cajeme es maravilloso. O sea, quien viene de fuera y ve el trazo que tiene, la calidez de cada uno de nosotros, su vocación agrícola, cómo estuvo el doctor Norman Borlaug, o sea, el granero de México, que fue la base de la alimentación moderna, básicamente. El granero de México. Granero de México, y son las bases para todo lo demás. Entonces, eso es Cajeme. Cajeme fue punta de lanza de muchas grandes proezas. Entonces, va a volver a hacerlo, y así es como quiero también que se acuerden de mí. O sea, alguien que sembró algo en los demás o en una sociedad para provocar la mejor versión que sea posible. Excelente, Cristian. Pues muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Esperemos que, así como a mí me gustaron todas estas respuestas, estas reflexiones que nos diste, esperemos que sean del agrado de nuestro bello público. Esperamos vernos
tenerte aquí de nuevo pronto, Cristian. Claro que sí, con mucho gusto. Y gracias, Ona, por este tiempo y este espacio. No, muchísimas 2PM gracias a ti. Noticias. Y gracias a todo el equipo de 2PM Noticias. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Saludos. Fuerte abrazo. Esta fue una producción de 2PM.